Fue enterrada viva por su propio esposo, pero escarbó con las uñas hasta volver. El suelo estaba frío, pesado. Cada palada de tierra caía sobre su rostro como un puñetazo sordo. Gritó, pero nadie escuchó. Él no dudó ni un segundo, no temblaba, no lloraba. Solo cavó, metódico, como quien planta un árbol o entierra un secreto. Ella miraba su silueta desde dentro del hoyo, y cuando la primera pala la cubrió por completo, supo que no era una pesadilla. Se llamaba Isabel, tenía 33 años. Estaba casada hacía 7. Vivía en una casa modesta rodeada de campo y silencio. Creía conocer al hombre que dormía a su lado, pero esa noche él no era su esposo. Era otra cosa, algo sin alma, sin remordimiento, y en sus ojos Isabel no vio odio, vio indiferencia, como si enterrar viva a su esposa fuera apenas parte de la rutina. La tierra entraba por su boca, por su nariz. Intentó moverse, pero las cuerdas la apretaban hasta cortarle la circulación. En la oscuridad recordó todas las señales que ignoró. Los celos silenciosos, las desapariciones sin explicación, los ruidos por la noche en el granero. Pero ahora era tarde. Estaba bajo tierra, y nadie vendría a buscarla. El aire comenzó a acabarse. El corazón le golpeaba las costillas como un martillo. Pero entonces, algo se activó dentro de ella. No fue fe, no fue esperanza, fue furia, instinto, sobrevivencia. Mordió la cuerda, escarbó con los dientes, con las uñas, con lo que tuviera. Porque si iba a morir allí, iba a hacer ruido. Y lo hizo, con sangre, con tierra en los pulmones, con los dedos quebrados. Pero lo hizo. Cuando la encontraron una semana después, Isabel no podía hablar, pero sus ojos lo decían todo. No quería justicia, quería que todos supieran lo que él le hizo. Esta no es una historia cualquiera, no es una fábula ni una exageración. Es una cicatriz que sigue abierta, una verdad enterrada con carne y uñas, y que aún hoy se niega a quedarse callada. Porque hay heridas que no sanan con tiempo, sanan cuando son contadas, y la de Isabel estuvo bajo tierra más de lo que cualquier alma puede soportar. Durante años vivió con un hombre que decía amarla, compartió mesa, cama, silencios. Nunca imaginó que ese mismo hombre cavaría su tumba con sus propias manos, que le ataría las muñecas, que sellaría su boca con cinta y que la abandonaría viva, como si nunca hubiese significado nada. Pero Isabel no murió, al menos no del todo. Lo que sucedió después fue inhumano. Su cuerpo quebrado, sus uñas arrancadas, su mente al borde del colapso, pero sobrevivió. Porque a veces el odio es más fuerte que el miedo, y porque hay mujeres que, incluso enterradas, saben volver. No para perdonar, sino para que nadie más tenga que cavar su propia salida. Hoy esta historia sale a la luz, no porque Isabel quiera fama, sino porque otras mujeres, en algún lugar, podrían estar viviendo con su propio verdugo. Y quizá, después de escuchar esto, abran los ojos antes de que sea demasiado tarde, o escarben, si es necesario. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte historias como esta. Deja tu me gusta si alguna vez sentiste que algo no encajaba, y comenta desde qué país y ciudad estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega el eco de los que vuelven del barro. Capítulo 1. La última noche de Isabel. Isabel despertó antes del amanecer. Había algo en el aire que no podía explicar. Un peso, una presión en el pecho que no venía de un sueño, sino de la atmósfera. Miró a su lado. Samuel dormía como si nada. Respiración lenta, profunda. Parecía en paz, pero ella sabía que no lo estaba. Desde hacía semanas, su mirada se había vuelto distinta, hueca, como si algo dentro de él se hubiera apagado o encendido. La noche anterior, Samuel no cenó. Salió sin dar explicaciones y volvió con barro en las botas. Cuando Isabel le preguntó dónde había estado, solo respondió: necesitaba aire.
Luego se encerró en el baño durante 1 hora. Ella escuchó agua corriendo, pero no oyó la ducha. Solo el grifo, solo silencio. Cuando salió, no llevaba la ropa que había usado antes, y no la volvió a ver. Isabel se levantó de la cama con cuidado. No quería despertarlo. Caminó descalza hasta la cocina, pero algo la detuvo. Una sensación, una punzada en la nuca. Al volverse, vio que Samuel estaba despierto. No se movía. Solo la miraba desde la cama, en silencio, con una expresión que ella nunca había visto antes. No era ira, no era tristeza, era decisión. «Ven aquí», dijo él. Su voz era seca, sin emoción. Isabel obedeció, pero dentro de ella algo gritaba. Cuando se sentó a su lado, Samuel tomó su mano con fuerza y le susurró: «Hoy vamos a comenzar de nuevo». Ella no entendió. Quiso preguntar, pero algo le decía que no debía. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier palabra, y en ese silencio él se levantó, la arrastró por el pasillo sin gritar, como si se tratara de una rutina, de algo ensayado. Isabel no luchó al principio, estaba en shock. Cuando intentó resistirse, él ya la tenía contra el suelo, atando sus muñecas con una cuerda gruesa. El olor a barro invadió su nariz, tierra húmeda, vieja, como si estuviera en un pozo. Pero estaban dentro de casa, aún no sabía lo que venía. Samuel la llevó hasta el granero. Afuera, la luna iluminaba el campo con un brillo enfermizo. Todo parecía detenido, ni un solo grillo, ni un soplo de viento. Dentro del granero, el suelo ya estaba abierto. Un hueco rectangular, profundo, como una tumba, como si llevara días cavándola. Isabel gritó, pateó, se revolvió, pero no sirvió, nadie escuchaba, nadie vendría. Él la empujó al fondo del hoyo. Isabel cayó sobre la tierra mojada. Se golpeó el hombro, la cadera, pero no podía moverse. La cuerda le cortaba la circulación. El barro se le metía en la boca, en los ojos, y entonces vio algo. Dentro del hoyo había otros objetos, pedazos de tela, de cabello, de huesos. Aquella no era su primera tumba. Samuel tomó una pala, la miró una última vez. No dijo nada, ni una palabra, y comenzó a cubrirla con tierra. Isabel gritaba tras la cinta en su boca. El sonido era ahogado, inhumano. Luchó contra las cuerdas, contra la tierra, contra el terror. Pero cada palada la enterraba más en la oscuridad. Hasta que todo fue silencio. La tierra pesaba más que el miedo. El aire escaseaba, pero el cuerpo aún luchaba. El corazón aún golpeaba. Y entonces, en ese abismo, algo despertó en Isabel. No era esperanza, era instinto, una fuerza ciega. Empezó a mover las manos, a desgarrarse las muñecas contra la cuerda, a escarbar con los dedos sangrando, porque morir así no era una opción. Allí, bajo el suelo, sin luz, sin nombre, sin promesa, Isabel se convirtió en otra cosa, en un animal herido, en una sombra en fuga, en una verdad con uñas. Y mientras la tierra intentaba tragársela, ella comenzaba a devolver cada puñalada, no con armas, con memoria. Capítulo 2. Respirar tierra. El primer puñado de aire fue barro, denso, con sabor a óxido y raíces podridas. Isabel se atragantó, escupió, volvió a inhalar y tragó más barro. El cuerpo no entendía qué hacer. Cada reflejo de supervivencia chocaba contra una realidad imposible. No se suponía que estuviera viva. No se suponía que pudiera moverse, pero lo hacía, milímetro a milímetro, como un gusano bajo tierra. La cuerda había cortado la piel de sus muñecas. La sangre era tibia, el dolor lejano. Isabel ya no pensaba como una mujer, pensaba como algo que lucha contra el suelo. Una criatura enterrada a la fuerza, impulsada por la furia, por la imagen de unos ojos que la miraron sin piedad mientras la cubrían de muerte. Samuel, su esposo, clavó los dedos en la tierra húmeda. Las uñas se quebraban. Los nudillos sangraban, pero seguía. Escarbaba hacia donde creía que estaba arriba. No veía, no oía, solo sentía.
Sentía las raíces que se le enredaban en los brazos, sentía el corazón como un tambor contra sus costillas, y sentía que no estaba sola. Allí, entre capas de tierra, algo respiraba. No era un animal, no era una persona, era una vibración, una presencia que se deslizaba por el barro como un pensamiento ajeno. Isabel no sabía si era real, no sabía si era ella misma, pero de pronto dejó de tener miedo. El terror se transformó en propósito. No sabía cuánto tiempo había pasado, horas, días. La mente se rompía, se curaba, se volvía a romper. A veces soñaba con luz, a veces veía a su madre sentada en el borde del pozo. Oía voces, algunas la alentaban, otras reían, pero sus manos seguían, y cada puñado que apartaba era una victoria. En un momento sintió aire, no el aire limpio, libre del exterior, sino una corriente sutil, fría. Se impulsó con los codos, con las rodillas, usando el cuerpo como una herramienta, como un taladro humano, y siguió, hasta que los dedos rozaron algo distinto. Madera, podrida, frágil. Era un tablón enterrado, viejo. Lo rasgó con las manos. Detrás, una cámara de aire, un espacio hueco entre las capas del suelo. Isabel se dejó caer dentro. No podía ver nada, pero podía respirar. Y eso fue el primer milagro. Tosió barro, vomitó sangre y rió como una loca, allí como una sobreviviente. O perdió la conciencia, no lo sabe, pero soñó, y en su sueño él la miraba desde arriba del pozo, sonreía, le decía: «Te enterré para que desaparezcas, pero ahora todos te van a ver». Y luego su sonrisa se borraba, porque ella se estaba levantando. Cuando despertó, el cuerpo era barro, pegado, herido, hecho de grietas, pero el alma estaba firme. Se movió hacia una nueva dirección, siempre escarbando, siempre buscando, y entonces, por primera vez, sintió calor, luz, una línea de claridad colándose entre raíces. La tierra se abría, no por magia, por furia, por insistencia, y cuando el último puñado cayó, Isabel alzó el rostro hacia el cielo gris, en un campo que ya no reconocía. Estaba viva, enterrada, traicionada, rota, pero viva, y lo que vendría después sería peor que el barro. Capítulo 3. La mujer del barro. Isabel salió arrastrándose como un animal herido. El cuerpo no le respondía bien. Las piernas temblaban, los brazos parecían hechos de papel mojado. Su piel estaba cubierta de lodo seco, con heridas abiertas y sangre negra. Parecía una estatua quebrada emergiendo de la tierra, pero sus ojos estaban abiertos y tenían fuego. Nadie la vio salir. Era madrugada. La niebla cubría todo como un sudario. Isabel no sabía dónde estaba. Solo caminaba, desnuda, temblando, con los pies descalzos hundiéndose en el pasto mojado. Sentía que el mundo la miraba en silencio, que el campo reconocía su forma, que el barro en sus uñas contaba una historia que la tierra entendía. Caminó durante horas. No recordaba el camino. No sabía si iba hacia el pueblo, hacia el bosque o hacia el olvido. Solo avanzaba, hasta que vio una luz, una casa lejana, pequeña, vieja, como una promesa, como un refugio improvisado por el destino. Tropezó hasta llegar a la puerta y golpeó. 1, 2, 3 veces. Una anciana abrió. Tardó en reconocer que lo que estaba frente a ella era humano. Isabel cayó en sus brazos, murmurando palabras incomprensibles. La mujer la arrastró hacia adentro, la lavó, le dio sopa caliente, le cosió las heridas, pero no hizo preguntas, porque había algo en Isabel que no permitía preguntas, solo cuidado, solo silencio. Pasaron 3 días hasta que pudo hablar. Lo primero que dijo fue: «Me enterró vivo». La anciana no respondió, solo la miró a los ojos y asintió. Luego se levantó, fue hasta un cajón y sacó un rosario cubierto de tierra. Lo colocó sobre la mesa y dijo: «No eres la primera». Isabel no entendía, pero algo dentro de ella sí, algo que había despertado bajo tierra, entre las raíces.
La anciana le explicó que hace años otra mujer había llegado igual, rota, en silencio, y que había dicho lo mismo, que el hombre que amaba intentó enterrarla. Pero esa mujer desapareció al día siguiente y nunca más volvió. Isabel pidió un teléfono. Quería denunciar, gritar al mundo, pero al marcar el número de la policía su voz tembló. ¿Qué diría? ¿Que su esposo cavó su tumba y la dejó allí? ¿Que escapó como una larva del infierno? Nadie la creería. No había pruebas, solo su cuerpo y su furia. La anciana le ofreció quedarse una noche más. Isabel aceptó, pero esa noche no durmió. Se sentó frente a un espejo, observando su reflejo. No se reconocía. El rostro era otro, más duro, más viejo, más despierto. Y entonces comprendió. No podía volver a ser porque esa mujer estaba muerta. Al amanecer se levantó, se vistió con ropa prestada y salió sin despedirse. Tenía un solo objetivo: regresar, no para matar, no para llorar, sino para mirar a Samuel a los ojos, para que él supiera que su intento había fallado y que lo imposible ahora caminaba. El barro aún estaba bajo sus uñas, y cada paso que daba era una declaración de guerra, porque Isabel no quería justicia, quería memoria, quería que el mundo supiera que hay mujeres que regresan, y cuando lo hacen, no vuelven solas. Capítulo 4. El regreso al silencio. Isabel no sabía qué día era. El tiempo había dejado de existir bajo la tierra, y desde que emergió no volvía a confiar en los relojes. Caminaba guiada por la rabia y por un instinto primitivo que ardía en el estómago. Cada paso que daba hacia la casa que una vez fue suya era como desenterrar otra capa de lo que él había intentado sepultar con ella. El camino estaba igual. La curva que rodeaba el granero, el viejo árbol sin hojas, la verja oxidada que Samuel jamás reparó. Todo estaba detenido, como si el mundo entero hubiera entrado en pausa desde que ella desapareció. Pero algo era distinto. Isabel lo sintió en el aire. Samuel aún estaba allí, y no sospechaba nada. Desde el borde del bosque, observó la casa, las luces apagadas, el coche en su lugar. Ningún movimiento visible, pero ella sabía que él estaba despierto. Samuel siempre madrugaba. Le gustaba el café fuerte y el silencio de la mañana. Isabel cerró los ojos. Lo recordó cruzando el pasillo en pantuflas, murmurando canciones viejas. Y luego lo recordó atándola, empujándola, enterrándola viva. Esperó horas, hasta que lo vio. Salió al porche como si nada hubiera pasado. Café en mano, cigarrillo entre los labios, tranquilo, culpable sin culpa. Era un hombre que sabía lo que había hecho y no se arrepentía. Esa imagen clavó algo en el pecho de Isabel. No rabia, no tristeza, frialdad y precisión. Entró al granero sin hacer ruido. La tierra aún estaba removida. El hoyo había sido tapado pero sin cuidado. Samuel no pensó que alguien volvería a mirar ese lugar, menos aún la víctima. Isabel se arrodilló frente al lugar donde su cuerpo casi se convirtió en hueso. Acarició el suelo y susurró: «Estoy viva». Tomó una pala, cavó de nuevo, no por necesidad, por memoria. Quería ver el fondo, quería enfrentarlo. Al llegar a la profundidad de antes, encontró lo que había sentido aquella noche. Restos, pedazos de ropa, un anillo oxidado, cabello, otra mujer. Isabel no gritó, no lloró, se sentó junto al agujero abierto y entendió. No era la primera. Tal vez no sería la última. Él lo había hecho antes, y si no lo detenía, volvería a hacerlo. Pero esta vez, ella había regresado del barro para interrumpir la cadena. Volvió a la casa con la pala en la mano. Golpeó la puerta. Samuel abrió sin mirar, sin sospechar. Sonrió al principio. Luego la expresión se congeló. Los ojos se agrandaron. La taza cayó al suelo. El cigarrillo se apagó entre sus dedos. Frente a él estaba su esposa, la mujer que había enterrado. Isabel no dijo nada. Lo miró como si su rostro fuera una sentencia. Samuel retrocedió. Murmuró palabras vacías, como
¿Qué haces aquí? No puede ser. Ella dio un paso dentro, cerró la puerta, y en ese instante, él entendió. No había sobrevivido. Lo que pasó dentro de esa casa esa mañana, nadie lo sabe con certeza, solo que 1 hora después, Isabel salió sola. La pala aún en su mano, el barro en sus botas, y en el porche, la taza rota seguía en el suelo. Samuel no fue visto de nuevo, y la tierra volvió a abrirse esa noche. Capítulo 5. Lo que quedó en la casa. El sol ya había subido cuando Isabel comenzó a caminar nuevamente. No llevaba rumbo, solo distancia. Sus botas arrastraban barro fresco y sus manos temblaban sin que ella lo notara. Había algo en su interior que aún no se había asentado. No era paz, no era alivio, era algo más profundo, como si la casa no la hubiera dejado ir del todo. A unos kilómetros del pueblo, una autopatrulla la interceptó. El oficial bajó la ventanilla. «Está bien, señora. Está llena de tierra». Isabel asintió. Dijo que venía del campo, que había tenido un accidente menor. Nada grave. El policía quiso ayudar, pero al verla de cerca, se detuvo. No por sus heridas, sino por sus ojos. Algo en su mirada lo hizo retroceder. Era como mirar un pozo oscuro donde había fuego en el fondo. El oficial le dio una botella de agua y un abrigo. No preguntó más. Isabel agradeció y siguió su camino a pie. No quería ayuda, no quería protección, solo quería recordar. Esa noche se hospedó en un motel barato. Lavó su ropa, lavó su cuerpo, pero la tierra no se iba. Debajo de las uñas, en los pliegues de la piel, en la garganta, sentía que cada parte de ella aún pertenecía al hoyo. Y tal vez siempre pertenecería. Mientras intentaba dormir, comenzó a escribir. No un testimonio, no una carta, sino un registro. Cada detalle, cada sensación, desde la primera pala hasta el último suspiro. No quería olvidar, porque sabía que en algún lugar otra mujer estaba bajando la cabeza frente al mismo tipo de violencia. Y ella debía dejar un mapa. En medio de la madrugada, el sueño la venció, y soñó con la casa, no con Samuel, sino con el granero. Estaba abierto, vacío, y en el fondo del hoyo, ella misma, pero sin rostro, solo barro, solo ojos. Cuando se despertó, su almohada estaba mojada, no de llanto, de tierra. A la mañana siguiente, encendió la televisión. Las noticias locales hablaban de una desaparición. Samuel Villalba, agricultor conocido, no se había presentado a trabajar ni respondía a llamadas. La policía encontró su casa vacía, sin signos de violencia, pero el suelo del granero había sido removido. Isabel no sonrió, no lloró, solo apagó el televisor. Sabía que esa tierra no era una prueba, era un secreto, uno que solo la escuchaba a ella. Y tal vez a otras. Sentía que cada paso que daba la alejaba del crimen, pero no del trauma. El barro tenía memoria, y ahora ella también. En los días siguientes fue vista por varias ciudades, siempre sola, siempre en silencio. A veces sentada frente a cementerios. Personas dijeron que murmuraba nombres, otras veces que escribía en servilletas, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Como si el silencio alrededor de ella pesara. Isabel no buscaba justicia, no buscaba venganza, buscaba resonancia, alguien que pudiera sentir lo que ella había sentido, no con lástima, sino con entendimiento, porque el dolor enterrado siempre encuentra un eco, y ella se había convertido en eso, en una voz que sale del suelo, para que ninguna vuelva a bajar sola. Capítulo 6. Las otras que no volvieron. El 6º día después de haber escapado del barro, Isabel llegó a un pueblo que no figuraba en el mapa. Las calles eran de tierra, las casas parecían detenidas en el tiempo. No había niños jugando, no había música en las ventanas, solo mujeres mayores sentadas en sillas de madera como estatuas vivas, mirando el horizonte sin pestañear. Isabel entró en la única tienda abierta. Una librería vieja con el aire cargado de humedad y papel podrido.
El hombre detrás del mostrador la observó sin hablar. Solo le hizo un gesto. Ella caminó entre los pasillos como guiada por algo invisible hasta encontrar un cuaderno sin título. Lo abrió. Lo que encontró no era ficción. Cada página estaba escrita por una mano distinta. Testimonios, voces de mujeres que también habían sido enterradas, algunas por sus esposos, otras por desconocidos. Algunas sobrevivieron, otras no, pero todas contaron lo mismo. El momento exacto en que la tierra intentó tragarlas y el mundo fingió no escuchar. Isabel leyó por horas. Había nombres que le resultaban familiares, apellidos de pueblos cercanos, voces que describían el mismo granero, el mismo olor a barro, el mismo silencio posterior. Era como si una red invisible uniera cada crimen, no por los asesinos, sino por las sobrevivientes. Al final del cuaderno, una nota escrita con tinta roja. Si estás leyendo esto, es porque saliste. Si saliste, es porque no estabas sola. Si no estás sola, grita para las que siguen bajo tierra. Isabel cerró el cuaderno con las manos temblando. Lo escondió en su mochila y salió de la tienda sin pagar. Esa noche durmió en una pensión. Soñó con una fila de mujeres sin rostro caminando por un túnel de tierra. Todas avanzaban en silencio hasta que una de ellas se detuvo y miró hacia atrás. Tenía los ojos de Isabel y le dijo: «No me olvides». Al despertar algo cambió. Ya no era solo rabia, era un propósito. Isabel volvió al lugar donde la enterraron, no para vengarse, no para buscar justicia, sino para excavar, no con pala, con palabras, con voz. Iba a registrar, a nombrar, a romper el ciclo. Con sus propias manos comenzó a escribir un nuevo cuaderno, no para contar su historia, sino para hacer espacio a otras. Visitó pueblos, casas abandonadas, hospitales. Habló con mujeres que tenían cicatrices pero no recuerdos, y en cada una reconocía un fragmento de sí misma. Algunas lloraban, otras callaban, algunas la echaban, pero unas pocas abrían la boca, y lo que salía de ellas no era voz, era tierra. Palabras enterradas que al salir hacían temblar la habitación. Isabel escuchaba todo y anotaba, cada una, como quien riega un campo con semillas de barro. El libro creció, y con él su red. Mujeres comenzaron a buscarla, no en redes sociales, no en televisión. La buscaban en plazas, en pasillos de hospitales, en cementerios, y cuando la encontraban, solo decían: «Yo también salí». Y ella respondía: «Entonces escribe». Capítulo 7. El archivo del barro. Con el paso de los meses, el cuaderno de Isabel dejó de ser solo un testimonio. Se convirtió en un archivo viviente. Cada página añadida era una historia arrancada del silencio, algunas con nombres reales, otras con iniciales temblorosas, todas con la misma raíz, la tierra que intentó tragarlas, pero falló. La red de mujeres que había escapado de sus tumbas creció como raíces invisibles bajo los pueblos. No se reunían en salones ni hacían protestas. Se encontraban en estaciones de bus, en baños públicos, en bibliotecas vacías. No se abrazaban ni lloraban, solo se miraban y compartían el barro que aún llevaban bajo las uñas. Una de ellas, Elena, confesó haber escapado con una costilla rota y una pierna inmovilizada. Otra, llamada Rosa, dijo que aún soñaba con los gusanos que se movían en su oído mientras estaba enterrada. Ninguna pedía ayuda, ninguna pedía consuelo. Solo querían ser escuchadas por alguien que entendiera. Isabel organizó los relatos en una secuencia que nadie le enseñó. No por fechas, mas por heridas. Era como si el cuaderno obedeciera una lógica propia. Algunos testimonios aparecían con manchas de tierra reales, otros con dibujos infantiles de tumbas abiertas. Había incluso páginas arrancadas, que volvían a aparecer días después. Un día, al despertar, encontró el cuaderno abierto en su cama. No recordaba haberlo tocado. La página mostraba un nombre que nunca había escrito: Lucía Montenegro,
enterrada en vida, 1974. Buscó en archivos, en periódicos, nada. Pero cuando fue al cementerio del pueblo viejo, encontró una lápida rota con ese nombre y la tierra removida. El cuaderno no solo registraba, también llamaba. Era como una brújula hecha de heridas. Donde apuntaba, Isabel encontraba rastros, fotos olvidadas, cartas no enviadas, silencios sospechosos. Cada historia nueva era una grieta más en el suelo, y ella las seguía todas. Una tarde, una niña de no más de 10 años se le acercó en una plaza. Le entregó una caja pequeña envuelta en trapo rojo. Dentro había una nota escrita con lápiz torcido. Mi mamá también salió, pero no habla. Dice que tú puedes ayudarla a escarbar. Isabel abrazó a la niña. No dijo nada. Solo sintió el barro regresar a su garganta. Esa noche fue a la casa de la niña. La madre, sentada en un rincón, tenía los ojos vacíos. El cuerpo presente, pero el alma detenida. Isabel no habló. Solo colocó el cuaderno sobre la mesa y una pluma. Y esperó. Horas. Hasta que la mujer extendió la mano. Cuando comenzó a escribir, no paró. La tinta se mezcló con lágrimas, con temblores, con cicatrices que aún sangraban. Isabel la miró y supo, esa mujer no volvería a ser la misma, porque escribir es otra forma de excavar, y algunas heridas solo sanan cuando tocan el aire. El cuaderno ahora tenía vida propia. Lo abría y encontraba páginas que no recordaba haber escrito, voces que nunca escuchó en persona. Pero todas llevaban algo en común, un símbolo dibujado en la esquina, una espiral, como un pozo, como una promesa, como si el barro estuviera escribiendo con ella. Capítulo 8, donde el silencio respira. Isabel dejó de contar los días, no por olvido, sino por protección. Algunos recuerdos eran tan pesados que no se podían llevar todos a la vez. La única medida que reconocía ahora era la del silencio, el que se acumulaba en las casas donde había dolor no dicho, en los cementerios donde las tumbas eran falsas, en las cocinas donde las cucharas temblaban sin razón. Una mañana, mientras caminaba por un barrio antiguo, una mujer la llamó desde una ventana. No preguntó su nombre, no le pidió explicaciones, solo dijo, aquí también pasó, y la dejó entrar. Adentro, el olor a encierro y a miedo seco la golpeó como una bofetada. Isabel supo que no estaba allí para hablar, sino para escuchar. La mujer, llamada Dolores, tenía las manos hinchadas y los ojos cansados. Dijo que su hermana había desaparecido hace más de 20 años, que todos pensaban que se había fugado, pero ella sabía que no. Yo la oí gritar desde el granero, esa noche, y nadie me creyó. Dolores condujo a Isabel por un camino trasero. El granero seguía en pie, aunque medio derrumbado. Entraron juntas. El suelo aún tenía marcas, como si el tiempo no se hubiera atrevido a borrar lo que allí ocurrió. Isabel se arrodilló, escuchó, tocó la tierra con los dedos, y el silencio respiró. No era un sonido, era una presencia, un pulso bajo el suelo, como si la tierra misma contuviera ecos no resueltos. Isabel sintió frío en los huesos, no miedo, algo más denso, culpa ajena, dolor ajeno, y una voz sin cuerpo que decía, estoy aquí. Cavaron con las manos, con cucharas, con una pala oxidada, y lo encontraron, no un cadáver, no una caja, sino un anillo envuelto en tela infantil con las iniciales LM bordadas a mano. Dolores cayó de rodillas, gritó sin lágrimas. Isabel solo cerró los ojos, porque el cuaderno había predicho ese nombre. Regresaron a la casa sin hablar. Isabel escribió lo sucedido. Dolores observaba. Cuando terminó, le ofreció el cuaderno. Es tuyo ahora. Pero Dolores negó con la cabeza. Ese libro no pertenece a nadie, solo pasa de una a otra, como el barro. Esa noche, Isabel durmió junto a la chimenea. Soñó que el cuaderno ardía. Las páginas no se quemaban, solo brillaban, y de ellas salían manos, pequeñas, huesudas, firmes, escarbaban hacia la superficie, y cuando una de esas manos la tocó, despertó empapada en sudor. Había más por encontrar,
más nombres por recordar. Isabel sintió que el cuaderno ya no era suficiente. Empezó a dejar mensajes en lugares ocultos, frases escritas en baños de estaciones, símbolos tallados en bancos públicos, cartas escondidas en libros olvidados de bibliotecas. Cada mensaje decía lo mismo: si saliste, escribe. Porque el silencio no es vacío, es memoria que aún respira. Y donde el mundo ve tierra común, Isabel escucha voces. Voces que piden espacio, voces que no quieren justicia, solo ser leídas, aunque sea por una sola persona, aunque sea desde abajo. Capítulo 9. El nombre bajo la uña. El barro ya no era un simple recuerdo bajo las uñas de Isabel. Era parte de su piel, parte de su identidad. Cada vez que intentaba limpiarlo, sentía como si estuviera borrando algo sagrado. A veces despertaba con las manos sangrando, como si hubiera estado excavando en sueños, y en el fondo sabía que sí. Una mañana, al despertar, sintió un hormigueo en los dedos. No dolor, sino una vibración, un mensaje. Al mirarse las uñas, notó algo escrito con tierra reseca y sangre seca. Una palabra tallada en la carne blanda de su dedo anular: Rebeca. Un nombre que no reconocía, pero que ya no podía ignorar. Siguió el impulso. Caminó durante horas hasta llegar a una estación de tren abandonada, al borde de un pueblo olvidado. Allí, sobre los muros descascarados, alguien había escrito en tiza: aquí también gritaron. Isabel se detuvo, cerró los ojos y escuchó. El silencio era espeso, como si alguien aún estuviera esperando bajo tierra. Dentro de la estación encontró una caja de fósforos antigua con la inscripción Hotel del Pozo. Nadie en el pueblo conocía ese lugar, pero Isabel lo sintió, lo recordó sin haberlo vivido. El nombre vibraba en sus costillas como una amenaza, como un eco. Decidió buscarlo, y el camino la encontró a ella. El hotel estaba en lo alto de una colina, envuelto en neblina. Las paredes cubiertas de musgo, las ventanas rotas, los pasillos comidos por la humedad. Entró sin vacilar. El aire olía a encierro, a abandono y a secretos. En el segundo piso encontró una puerta abierta, y dentro, un espejo. Era antiguo, grande, cubierto por un manto blanco. Isabel lo descubrió con las manos temblando. Al principio solo vio su reflejo, pero segundos después su rostro se desvaneció. En su lugar apareció el de una niña, ojos enormes, pelo enmarañado, muda y con tierra hasta el cuello. En su frente, escrito con barro: Rebeca. Isabel cayó de rodillas. La habitación giraba. Sentía que su cuerpo se deshacía, que su alma volvía a escarbar. El espejo regresó a la normalidad, pero el nombre seguía grabado en su mente como una cicatriz. Ya no era solo una víctima, era una mensajera. Bajó corriendo al vestíbulo, lavó sus manos en un lavabo corroído y al quitar el barro bajo la uña, confirmó lo imposible. El nombre estaba allí, escrito con heridas. Rebeca. Ese no era un nombre cualquiera. Era un grito y ella tenía que escucharlo. Buscó archivos antiguos, recorrió registros municipales, hasta que la encontró. Rebeca Valenzuela, 11 años, desaparecida en 1997, última vez vista, en el Hotel del Pozo. No hubo búsqueda, no hubo escándalo, solo silencio. Nadie cavó, nadie quiso saber. Isabel volvió al hotel al atardecer. Cargaba una pala y un cuaderno. Caminó al jardín trasero, ahora seco como un desierto. Y allí comenzó a cavar. Porque cuando la tierra susurra nombres, no busca justicia, busca ser recordada. Y ella era la voz que el barro había elegido. Capítulo 10. La última capa. El primer golpe de pala hizo un sonido hueco. No era madera, no era piedra, era tierra con historia, tierra que no quería ser abierta. Pero Isabel ya no pedía permiso. Cavaba como si su alma dependiera de cada grano removido, porque en realidad dependía. A medida que descendía, la luz del atardecer desaparecía detrás del hotel.
El viento se volvió más frío, las ramas crujían como si alguien susurrara advertencias entre los árboles, pero Isabel seguía. Sus manos temblaban, su corazón no, estaba segura. Rebeca la había llamado, y ella iba a responder. A medio metro de profundidad, la tierra cambió de textura, más densa, más húmeda, más viva. Isabel sintió un escalofrío en la columna. Volteó. Nadie, solo el hotel, de pie como un testigo silencioso, volvió a cavar. Y entonces la pala golpeó algo duro. Era una caja pequeña, de metal oxidado. La extrajo con cuidado, la limpió, no tenía cerradura. Al abrirla, encontró un vestido infantil envuelto en una manta, un mechón de cabello atado con una cinta roja y una nota escrita con letra infantil. Yo no quería dormir aquí. Isabel cayó de rodillas, abrazó la caja como si abrazara un cuerpo. El llanto brotó sin fuerza, como un susurro. No conocía a Rebeca, pero sí conocía su dolor, y sabía que eso bastaba. Porque hay muertes que no se llevan al cementerio, se entierran en la garganta. Al mirar al cielo, notó que la luna ya estaba llena, blanca, inmóvil. Parecía observarla, parecía cómplice. Isabel sacó el cuaderno de su mochila y anotó cada detalle, no como prueba, sino como homenaje. Rebeca ya no era un fantasma, era palabra escrita. Cerró la caja, volvió a enterrarla. No por miedo, sino por respeto. No todas las memorias necesitan ser expuestas. Algunas solo necesitan ser reconocidas. Isabel cubrió el agujero lentamente, como si arropara a una niña para dormir. Antes de irse, talló en un tronco cercano el símbolo que había visto tantas veces, la espiral. Una marca para que otras supieran que allí alguien fue escuchada, que allí la tierra había hablado. Volvió a la carretera, con barro bajo las uñas, con el cuaderno más pesado, con el alma más firme. Ya no sentía que caminaba sola, sentía pasos detrás, voces alrededor, no como carga, como coro, porque Isabel ya no era solo Isabel, era Rebeca, era Lucía, era Dolores, era todas las que alguna vez fueron enterradas sin justicia, sin nombre, sin tumba, y ahora caminaban con ella. Cierre. La semilla Isabel nunca volvió a su ciudad natal. Tampoco regresó al lugar donde la enterraron. Algunas personas dicen haberla visto en trenes nocturnos, escribiendo en cuadernos viejos. Otros afirman que aparece en sueños, cubierta de barro, extendiendo una pala a quien la mira. Nadie sabe con certeza, pero todos han oído de ella, porque en pueblos olvidados, en casas vacías, comienzan a aparecer espirales grabadas en paredes y árboles. Junto a ellas, un cuaderno abierto, y en la primera página, siempre el mismo mensaje. Si saliste del suelo, escribe tu nombre. La tierra no olvida, solo espera. Y ahora, gracias a Isabel, el silencio ya no es tumba, es semilla.